Gloria a Dios, santo eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, mi Dios amado. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria al Eterno. Aquí estamos una vez más con ustedes en su página A la Luz de la Palabra, ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora, Germania, mujer de fe. Hoy vamos a estar aquí con ustedes para dar un mensaje positivo de crecimiento espiritual, donde tú y yo vamos a ser confrontados a la luz de la palabra, aleluya, donde le vamos a pedir en este mismo instante al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este momento para dar este mensaje, que sea Él pasando carbón encendido por mi boca para llevar este mensaje con claridad a las naciones, aleluya. Vamos a dar unos segunditos también para que así se puedan ir conectando nuestros amados seguidores y amigos, porque en ocasiones pues no le da el tiempo a ver el live en su momento preciso, sino que se conectan luego. Entonces, esto debido a que no les está llegando las notificaciones a las distintas personas, no les llega. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues mirar cada día el tiempo de predicación para que así puedas ver cada una de nuestras transmisiones aquí en su ministerio A la Luz de la Palabra. Recuerde que A la Luz de la Palabra es el ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora aquí con ustedes, Germania, mujer de fe. Vamos a estar predicando bajo el tema El Espíritu de Coré. Muchas personas y muchos creyentes en el mundo entero creen que solo la brujería es lo que se paga con una muerte terrible, pero no solo es el único pecado terrible, sino que en el chisme principalmente, hermano. El chisme es uno de los pecados considerados como lo que es la adivinación. Se complementa mucho entonces con la brujería en este caso. Porque cuando se crean divisiones dentro de los grupos cristianos, dentro de la iglesia, pues esto no le agrada a Dios. Y en la Biblia aparece algo aquí relacionado con lo que es este pecado, hermano. El chisme es bastante peligroso. Vamos a ir, para tener un poquito de contexto, en Primera de Samuel, capítulo 15, nos habla, bendito Dios, está en inglés, santo eres, nos habla de que la rebelión es considerada similar, hermano, a lo que es la adivinación. Si usted puede, pues anote este texto, porque ahora mismo no lo vamos a leer, sino que vamos a ir dando algunos textos para que usted lo vaya agregando en medio de la prédica. Bien, hermanos, entonces la Biblia nos habla en Números capítulo 16, en su versículo 1 al 35, nos habla acerca de este pecado tan terrible que cometió Coré. Coré, hermano, era un líder de Israel que era primo de Moisés. Entonces ahí sí vamos a ir rapidito aquí a buscar un poco. Dice el texto aquí, la rebelión de Coré. Pero cuando vamos más adelantito, hermano, hablamos del castigo que recibió Coré por levantar cizaña dentro del pueblo de Dios. Él tenía esa envidia porque Moisés fuera la cabeza, la que dirigiera a todo el pueblo de Israel, y empezó a murmurar, empezó a hacer que la persona se sintiera mal con el liderazgo de Moisés. Pero como todos sabemos, Moisés fue elegido por Dios para llevar a estas personas, su pueblo, al lugar donde pudieran tener paz, donde pudieran tener libertad. Entonces, cuando se ve esta contienda, este chisme, Dios no le agrada lo que está pasando, porque Coré movió a más de 200 personas, 250 personas, a rebelarse a lo que estaban ahí gobernando, reinando por orden de Moisés. Este Coré, su primo, oiga bien, no era de lejos, sino que era su primo. Este se rebeló
se llenó de envidia, se llenó de ansias de poder y dice, no, es que no solo él puede ser el líder, yo también puedo ser el líder. Y empezó a carcomer las mentes de aquellas personas que estaban allí. Entonces la Biblia dice que se levantó Moisés y fue a Datán. Esto es en el versículo, estamos en el capítulo, oiga bien, capítulo 16, pero nos vamos a ir a leer en el capítulo 20, que es donde empieza el subtítulo. Dice, castigo de Coré, sus compañeros y sus familias. Dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros, es decir, se inclinaron y dijeron, oh Dios, de espíritus de toda la tierra, de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojas contra toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación, aléjalos de los alrededores de las tiendas de Coré y Datán y Abirán. Oye, ya tenía un ejército de 250, recuerde bien que Coré tenía una gran cantidad de personas ya que eran sus súbditos, porque ya se habían rebelado en contra de Moisés. Y seguimos aquí en el versículo 25. Se levantó Moisés y fue a Datán y Abirán, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados, y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Dice, se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de las tiendas junto con sus mujeres y sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que todas estas obras, que no es iniciativa mía, si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren lo fuerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra se abre y su boca se los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol. Anoten esa palabra porque voy a dar una explicación, porque en esta Biblia dice Seol y en la mayoría de Biblia ha sido cambiado el término Seol por infierno, que no es nada lo mismo. Entonces, continuando la lectura, entonces se abrieron estos hombres, dice, sabréis que estos hombres tan menospreciados al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que le pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. La asamblea es todo el cuerpo de Cristo frente a ellos. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Entonces, hermano, el 35 dice, salió fuego del Señor y los consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué estamos aquí desglosando, hermanos? Cuando nosotros somos llamados por el Eterno nos va a proteger. Pero tenemos que ser cuidadosos cuando decimos que el espíritu de Coré está en esta o aquella iglesia, porque ciertamente el espíritu de Coré es aquella persona altanera, aquella persona que tiene envidia en su corazón y que puede de una manera u otra levantar un falso testimonio del pastor, de cualquier líder. Pero antes de nosotros decir que en esa o esta o aquella iglesia hay un espíritu de Coré, tenemos que ir a la palabra del Eterno para corroborar
que la persona no esté mintiendo. Porque si decimos que la persona se ha levantado en contra del líder, del pastor, como muchos dicen, ay, no se puede tocar el ungido, pero la Biblia me dice a mí que debemos juzgar con justo juicio. Y un ejemplo de eso, de que sí se puede juzgar con justo juicio, es cuando el mismo Dios envía al profeta Natán a confrontar al rey David por su pecado. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, en su versículo 1 al 13. Narra esta historia donde Natán va y confronta al rey y le expone su pecado. Entonces no podemos decir, hermanos, simple y llanamente que hay un espíritu de Coré en una persona cuando realmente lo que se está es poniendo en tela de juicio lo que es el pecado, la afrenta que ese pastor o ese líder está cometiendo. No podemos simplemente decir que en esta o aquella iglesia se levantó el espíritu de Coré si esa persona lo que está es diciendo la verdad. La Biblia nos dice en el capítulo 7, versículo 24 de Juan, dice claramente que no debemos, dice aquí, Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Cuando te está diciendo juzgar con justo juicio, es que tú no vas a tomar a la ligera, tú vas a decir, no, esta persona tiene el espíritu de Coré. No es eso, hermano, no es eso. Tenemos que ver claramente los puntos y verificar si realmente esa persona está hablando por hablar, por crear chismes, contiendas que son tan negativas como dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23. Dice claramente que este espíritu trae división, trae muchas cosas, y el chisme, hermano, es lo mismo que la brujería, es lo mismo que la adivinación. El chisme es prácticamente usted intentar matar a la persona. Porque si bien es cierto que hay pastores o hay líderes que cometen pecado, que hacen cosas que deben ser expuestas, porque no es justo que usted esté predicando delante del púlpito que usted es santo y puritano cuando realmente usted está detrás de bambalina haciendo otra cosa. Entonces no me venga a decir que el espíritu de Coré es una persona que sale y dice la verdad, porque no es eso. Coré traía en sí mismo el deseo de ser como Moisés, de tomar la posición, la jerarquía que se le había dado solo a Moisés. Él la quería para él. Él quería controlar las grandes masas, que fuera él el líder de esas tantas personas. Entonces dice claramente en las escrituras que acabamos de leer en Números, dice que todos descendieron al Seol. Y mucha gente tiene en su Biblia y descendieron al infierno. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos a la Biblia y al diccionario bíblico, el Seol o Sheol en hebreo es otra cosa, quiere decir abismo. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, dice que es la oscuridad a la que van los muertos. Uno normalito. No dice más nada, no dice que fueron al infierno y que están ardiendo y que nada de eso. No. Aquí dice que el Seol es donde van los muertos. Dice aquí etimológicamente el término, aunque se han propuesto muchas teorías para explicar el origen de la palabra hebrea Sheol, al parecer se deriva del verbo hebreo sha'al, que significa pérdida, solicitar. Según Samuel Pike, el Sheol es un recinto común o regional de los muertos y se deriva su nombre de la insaciabilidad de la sepultura. Entonces, hermanos, tenemos que estar claro que el Sheol no es el infierno. Y muchas Biblias tienen traducciones mal hechas que dicen que esas personas fueron directo al infierno. Para el judaísmo, el infierno que el cristianismo promociona y que muchos cristianos entendemos, no es el mismo. Porque en el judaísmo, el infierno es un lugar donde la persona purga sus pecados. Entonces, usted dirá, hermana, ¿por qué usted está diciendo eso? Bueno, porque Jesús era judío.
Y muchas palabras que tiene su Biblia están mal, están cambiadas, están doctrinalmente hechas. No es que la traducción del hebreo decía infierno, sino que decía Seol. Porque si usted estudia, como yo lo he hecho, busco rabinos y demás, para poder entender un poco más todo este enredo bíblico de tantas Biblias con tantas doctrinas y herejías. Entonces yo vengo acá y pregunto a los demás, ¿hacia dónde fueron Coré y toda su gente? Al Seol. Los desapareció, más nunca. Ya se fueron, se quemaron, se lo tragó la tierra. Se fueron al Seol, donde todo el mundo ya se fue. Entonces, en miles y miles de Biblias y millones de Biblias ponen esta palabra no Seol, sino infierno. Y para un judío decirle que existe el infierno que usted y yo creemos, eso es terrible, porque no existe para el judío el infierno. El infierno para el judío no existe. Solamente es una palabra que para ellos se define, oiga bien, se define como el término lugar donde se va a purgar las personas, donde se va a limpiar de sus pecados y que puede, según ellos, durar según Dios quiera y le plazca. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que el espíritu de Coré, si bien es cierto que hay muchas divisiones en la iglesia, y que eso es lo que es el espíritu de Coré, el chisme, las divisiones, la contienda, los falsos testimonios, que son terribles y dañinos para el cristianismo y para toda persona que está en una iglesia que lo que anda buscando es paz y tranquilidad y se topa con chismes y contiendas y demás. Hoy Dios nos exhorta a nosotros a creer que cuando Él nos va a jalar, cuando Él nos va a llamar a capítulo, Él va a usar personas que de verdad tengan toda la documentación firme de que lo que están diciendo es para que nosotros seamos edificados. Porque la corrección que viene de Dios no es para que usted se enfrente con el hermano o la hermana que le está haciendo entender su error. No, es para que usted se arrepienta, para que usted se enderece. Pero si bien es cierto que hay muchos Coret, también hay de verdad muchas personas que lo que quieren es que usted y yo crezcamos. Que así como Natán fue donde David, aleluya. Así mismo, como él fue a decirle, aleluya, a David, mira, tú estás mal, mira lo que has hecho. Eso no es el Coré. Eso no es no vamos a juzgar al ungido del Señor, no. Dejemos eso. Mucha gente ha sacado de contexto, hermano, esta parte de la Biblia, poniendo a que un hermano confronte al líder, lo confronte a la luz de las Escrituras, oiga bien, y le diga, mire, pastor, usted está fallando aquí. Gloria a Dios. Usted está fallando aquí. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Porque el espíritu de Coré solo quiere traer contiendas y divisiones. Pero aquel siervo de Dios, aquellos Natán que se levantan para nuestra salvación, porque el que confronta nuestro pecado, el que a la luz de las Escrituras nos confronta a nosotros, nos está haciendo crecer. Porque de inmediato, así como David reconoció sus errores, oiga bien, así nosotros debemos reconocer cuando alguien, así sea pequeño, por pequeño que lo veamos, que quizá no tenga un cargo muy grande, pero que el Señor lo envía y dice, mira hermano, estás mal en esto, o mira hermanita, estás mal en esto. Hoy Dios quiere hacer algo grande en tu vida. No importa cuánto Coré se levanten, dice la palabra del Eterno, que cuando alguien hable mal, que sea mintiendo, aleluya. Dice aquí, el 19 de capítulo 6 de Proverbios, el versículo 19, dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos, eso es un pecado grave, hermano.
un pecado gravísimo. Entonces nosotros tenemos que entender que no se está refiriendo al que va contigo y te dice dónde tú estás fallando. El espíritu de Coré es aquella persona que levanta contienda, que levanta mentira, que crea ese ambiente tóxico dentro de la iglesia y que por esa persona se divide la iglesia, pero que el pastor es santo, el pastor es fiel, el liderazgo era bueno, pero habían cizañas ahí, había muchos Coret ahí, porque a veces no necesariamente tiene que haber un solo Coret, hay mucha gente con este espíritu satánico, con este espíritu de maldad, de envidia, de ego, que todo lo critica, que todo dice, no, pero que si yo hubiera estado, yo lo hubiera hecho así, 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 pero no estabas, pero no cooperaste. Ese espíritu, esa toxicidad, esa envidia, tenemos que dejarla a un lado como creyente. Pero no podemos ver como un Coret aquella persona que nos enfrenta con la verdad. Porque es con la verdad. Dice, dichoso aquellos que dicen tales cosas horribles, siendo mentira. Es decir, no importa que de usted o de cualquier persona se diga cosas que pueden ser a veces feas, pero si no hay prueba y si usted está consciente que usted no lo está haciendo, usted está bien delante de Dios. Pero hoy Dios quiere que tú entiendas que si alguien enviado por Dios te confronta, recibe esa palabra. No importa que no esté dentro de tu liderazgo. Si esa persona es enviada por Dios de donde quiera, eso va a ser de edificación a tu vida y a tu familia. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Padre. Hermanos amados, Dios quiere que entendamos que debemos de ser nueva criatura, que debemos caminar, aleluya. Que olvidemos todo lo que nos pone así como nerviosos en cierto modo. En ocasiones nosotros, hermanos, estamos en una situación de que el otro nos quiere sacar de nuestra paz. Cuando alguien proyecta mentiras nuestras, eso nos irrita, eso nos llena de ira. Pero dice la Biblia que Coret era primo. Es decir, muchos ataques no van a venir de afuera, van a venir de adentro. Van a venir de adentro de nuestra casa. Puede ser un hermano, una hermana. Por envidia. Porque una de las partes importantes de esa característica de Coré es la envidia. Porque él envidia el poder que Dios le dio a Moisés. Bendiciones, Marcos Colón. Mi más sentido pésame por la partida de nuestro pastor Colón. La paz sea con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo de Dios los proteja y los ayude en este tránsito de ya su padre ha partido con el Señor, gracias al Eterno, que los mantuvo firmes, que los mantuvo cerca de su padre. Hay otros que estamos un poquito lejos de nuestros padres, pero el Señor conoce. Bien, hermanos, tenemos que cada día tratar de entender que muchos de los ataques no van a venir de afuera, sino vienen de adentro, como fue la situación del primo de Moisés, que lo llevó a él a tener que enfrentar esta situación tan dura de ver morir a cantidad de personas, wow, fuerte. Dios quiere lo mejor para nosotros. Aprendamos a vivir en Cristo, no en la religión. La religión no te ofrece nada más que división, chismes y contiendas. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú aprendes a amar al cristiano, a amar al testigo, a amar al católico, a amar a todos, porque el deseo de Dios es que nos amemos todos. Es que no importa si el hermano predica mejor que yo, vamos a predicar. No importa si el hermano canta mejor que yo, vamos a cantar juntos, vamos a hacer luz en medio de las naciones. Ese es el mensaje. Que no te fijes si el hermano predica mejor o más o cómo, porque Dios lo que quiere es que todos, que el cuerpo de Cristo funcione. Que no te importe si el otro cómo cante.
Haz lo que tú tengas que hacer con lo que Dios te ha dado. A cada uno Dios nos llamó con un propósito distinto. A uno lo llamó a adorar, a unos lo llamó a predicar, a otros a orar por los enfermos. Cada uno tiene un rol diferente y no por eso dejan de ser menos importantes. Tan importante es el que ora como el que adora. Tan importante es el que sirve al prójimo por allá en lugares desiertos como el que está predicando, porque la mejor manera, hermano, de predicar es sirviéndonos los unos a los otros. Es viendo la necesidad los unos por los otros. Es ver que el hermanito o la hermanita le falta algo. No es llenarnos de ego, no es llenarnos de deseo de tener más, sino de que lo poco que tenemos los podamos compartir unos con otros. Que no seamos Coret, que no seamos esa persona que envidia al líder. No, que no envidiemos a nadie, porque nadie en esta tierra quiere ir a quemarse. Nadie quiere ser tragado por la tierra. Y en este momento, hermano, histórico, donde se está viendo la degeneración de la humanidad, la falta de amor, la falta de apego hacia los unos y a los otros, es porque se están levantando muchos Coré en distintas iglesias y denominaciones. Pero también se están cayendo caretas de líderes y pastores mundiales que antes reflejaban el amor de Cristo y hoy toman bandera para decir que esto está bien cuando sabemos que la Biblia contradice tales cosas. Entonces no es un espíritu de Coré el que denuncia el pecado con pruebas, sino aquel que simple y llanamente por hablar, habla. Dios quiere que tú y yo seamos edificados a la luz de la Escritura, que entendamos que debamos juzgar con justo juicio. Dice el 12 de Bien, Juan capítulo 7. Dice la palabra en Juan 7:24. Jesús habla acerca de, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, cuando la persona saca de contexto esto que habla de Coret, de cómo él se revela y crea una gran cantidad de seguidores para derrocar a Moisés, el elegido por Dios. Entonces, no se está hablando allí de que Coret tenía la razón. Entonces, si hay alguien en su iglesia que declara un pecado que alguien esté haciendo y que lo está poniendo en tela de juicio y que tiene las pruebas, es para que la iglesia se enderece, no es para que empiece a dividirse, sino para que juntos podamos ser edificados. Porque Dios no nos quiere destruir. Dios quiere que nosotros, a través de esa luz que pone en cada iglesia, para que seamos confrontados a la luz de las Escrituras, podamos crecer. Que seamos ese David, que cuando Natán fue y le dijo, mira, estás pecando, nosotros también podamos decir, oh Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Porque no quiero irme de esta tierra y no tener la esperanza de resurrección. Así que hoy te entrego, Señor, mi vida, dile. Te entrego mi corazón. Quiero que me ayudes a caminar contigo. Quiero que me ayudes, Señor, a ser un instrumento de paz, de luz, de amor, de misericordia, de compasión. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ser luz en medio de las naciones. Padre Santo, te pido por todos aquellos, mi Dios, que han estado escuchando este mensaje. Señor, para que empiecen a reaccionar, a buscarte cada día más, a que tu luz, Señor, lo ilumine. Que puedas, Señor, consolar a aquellos que han perdido una persona, aquellos que han perdido familiares, tanto en Venezuela como otras personas que han estado sufriendo, Señor. Padre Santo, consuela las almas en este día.
Ayúdanos a ser una iglesia unida, no una iglesia que se tira a los trapos, sino una iglesia, Señor, que se busca, que se ayuda, aleluya, que trata de que seamos uno en Cristo Jesús, aleluya, Padre amado. Padre Santo, bendice cada una de las personas que han estado conectadas, bendice a cada una de las que van a compartir este video y de las que van a seguir adelante, Señor, caminando en fe, creyendo que en ti somos más que vencedores, Padre Santo. Que cada palabra, Padre, que se predique y que nos confronte, que nos llene, Padre, y nos ayude a ser nueva criatura cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Será hasta una próxima transmisión.